Muy buenas a todos, soy Tom Martínez, un placer estar aquí con todos vosotros. Lluvia de bendiciones, bueno, quería asegurarme que tenía el micrófono encendido. Muchas gracias a todos, bendiciones, gracias por estar ahí. Bueno, hoy comenzamos la saga de dictadores. Y bueno, pues cómo no, teníamos que entrar por la puerta grande, con Stalin. Hoy vamos a hablar de Stalin porque yo la verdad que he estado haciendo una serie de preguntas a gente así al azar, y le estaba preguntando de qué sabían de Stalin, y siempre me decía, bueno, fue un dictador, hizo esto, hizo lo otro, pero cosas muy puntuales. Y yo creo que es el momento de que hoy hablemos de cómo fueron los tiempos bajo la dictadura de Stalin, porque no nos olvidemos que este hombre estuvo en el poder desde 1929 hasta 1953, que fue cuando murió, y ya, porque ya sabéis que los dictadores ya los cargos no los dejaban, ellos no dejaban los cargos. Era la vida la que los dejaba a ellos, y entonces ya pues tenían que meter a otro. Lo mismo que pasó con la muerte de Lenin de 1924. Pero no nos olvidemos de que Stalin, a pesar de que ya oficialmente pues entró en el poder en 1929, no nos olvidemos de que este hombre ya tenía cargos importantes años atrás. Así que bueno, vamos a hacer un viaje, al margen de decir pues que lo hizo todo muy mal, todo muy mal, hizo mucho daño, muchísimo, ha sido uno de los grandes dictadores del siglo XX, o sea que no estamos hablando de que haya hecho alguna cosita, alguna minucia, no, fue gordo todo lo que pasó. Pero no nos vamos a centrar en eso, sino vamos a viajar en el tiempo a cómo se vivía en los tiempos de la URSS bajo la dictadura de Stalin o del stalinismo, de 1929 a 1953. Ha sido uno de los grandes dictadores del siglo XX, no el mayor, pero uno de los que están en el top 10, porque bueno, hay mucho conflicto, ¿no? Que unos dicen que si fue Hitler, que si fue bueno, hubieron tantos, que si Gaddafi, que si Maduro, que si esto, que si el otro. Por lo tanto, bueno, creo que Maduro es del siglo XXI ya, pero bueno, Chávez podría haber sido del siglo XX, bueno, pero bueno, que hay muchos. La dictadura de Stalin, 1929-1953. El ascenso de Stalin, el resurgir del autócrata. Tras la muerte de Lenin, en 1924, la dirección del Estado pasó a ser controlada por un grupo de dirigentes: Stalin, Trotsky, Kamenev y Zinoviev. O sea, habían, pues en este caso, Lenin murió en el 1924, habían 4 líderes que pertenecían al mismo partido, parecía que pertenecían al mismo grupo de dirigentes, como que había una coalición de poderes, pero estaban todos enfrentados los unos con los otros. Y bueno, pues a pesar de que principalmente estos 4 líderes ostentaban el poder después de la muerte de Lenin en el 24, pues los enfrentamientos entre ellos eran continuos y había una importante rivalidad entre todos. O sea, está claro que había una lucha de poder y bueno, pues unos eran más radicales, otros menos radicales, pero bueno, en aquella época no había nada prácticamente que elegir. Todos buscaban el poder, controlar y mandar. Y bueno, todos tenían puntos de vista muy distintos. Stalin, muy avispado, fue imponiéndose entre el resto de los líderes, que había sido nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1922. O sea, no nos olvidemos que incluso ya Stalin tenía peso, bueno, aparte de que era bastante grande, tenía peso incluso antes de la muerte de Lenin, porque este hombre fue nombrado como secretario general del Partido Comunista en el 22 y luego ya en el 24 murió Lenin. Y bueno, yo creo que con la muerte de Lenin este hombre ya tenía muy claro que iba a hacer todo lo posible por meterse en el poder.
Stalin defendía la idea de la revolución mundial por la del socialismo en un solo país, aunque lo que se vivió fue puro comunismo. A mí me llama mucho la atención porque hablan de partidos comunistas, luego los discursos también hablaban mucho del socialismo y había una mezcla de todo que yo creo que era todo propaganda para intentar pues convencer a la gente de cualquier historia, pero realmente a ellos les daba igual las etiquetas, ellos iban a hacer lo que les diera la gana, que fue todo lo que hizo. Stalin, a diferencia de Hitler, no quería expandirse, sino centrarse en los países de la URSS para fortalecerlos. O sea, este hombre a priori no tenía una intención colonialista, sí que ya tenían sus grupos de países y fueron expandiéndose, pero Hitler sí que quería más control. Este hombre se quería enfocar en los países de la URSS y cómo podían fortalecerse y sobre todo protegerse de los que consideraban a los occidentales como una amenaza, como por ejemplo Estados Unidos, aunque no lo eran realmente, pero hay un refrán que dice divide y vencerás, ¿eh? Entonces, como siempre, en estos tiempos siempre el malo estaba fuera, yo os protejo, nosotros os protegemos de los tiempos, y bueno, más adelante luego vino pues, la Guerra Fría y todo eso, pero bueno. Bueno, pues la Tercera Internacional, que fue una asociación de países comunistas, pasó al servicio de los intereses soviéticos. Estamos hablando de que pues todo eso, todos los países que formaban la URSS, que fueron ampliándose con el paso de los años, hasta tener ya el mapa estaba cada vez más de color rojo, que bueno, al final luego no les sirvió para nada porque mira cómo acabaron. Pero la Tercera Internacional era una asociación de partidos comunistas, he dicho de países, pero son de partidos comunistas, que pues pasaron al servicio de los intereses soviéticos. Entonces, pues evidentemente había un control único a través del Partido Comunista, que eran los que controlaban todo. Una dictadura totalitaria. En 1929 Stalin acaparó todos los poderes e instauró una dictadura a su medida. Para llevar a cabo todo esto utilizó 4 medios. Ahora vamos a hablar de esos 4 medios que utilizó este hombre para hacer todo lo que hizo, que bueno, evidentemente cuando hablamos de la palabra Stalin ya te vienen cosas negativas, a pesar de que bueno, pues hay quien lo defiende. Bueno, en primer lugar, utilizó el culto a la personalidad, pues lo mismo que están haciendo también en Corea del Norte, y bueno, los grandes dictadores siempre se proyectan como los héroes, como los que protegen al pueblo, como los padres, Y bueno, mediante la propaganda se ensalzaba la imagen de Stalin, fotografías y dibujos donde el pueblo lo aclamaba como líder. Claro, él siempre aparecía así y rodeado de gente, mucha gente dándole flores, porque claro, ellos tenían que proyectar como que todo el mundo lo quería, que nadie que estaba, y bueno, los que estaban en contra de él eran perseguidos, etcétera, etcétera. Pero al principio este hombre lo que hizo exactamente lo mismo que Chávez y lo mismo que muchos regímenes, fue establecerlo todo para dejárselo todo bien cuadrado para quedarse por mucho tiempo en el poder, porque ahora veréis todo lo que este hombre hizo para mantenerse, porque sobre todo tenía que controlar el poder electoral de cara a que este hombre pudiese estar muchos años. Y bueno, pues Stalin se proyectaba como un gran benefactor y padre del pueblo. O sea, él, pues como siempre te dicen que son los que están protegiéndote, que ellos te protegen y que esto, que lo otro. Y luego al final, pues es lo que suele pasar, que los que están arriba disfrutan de todo el trabajo que hacen los que están abajo, y ese es el comunismo, señores. Todo es de todos porque no hay nada. Todo es de todos porque no hay nada, y luego tampoco es todo de todos, porque luego vamos a ver cómo todo lo privado desapareció. O sea, ya no había propiedades, se abolió todo el tema de la propiedad privada, o sea, se tenía que entregar todo lo que tenías, y si tenías tierras ya no eran tuyas. Bueno, al mismo tiempo Stalin censuró cualquier ensalzamiento mediático
de los que consideraban como sus enemigos o competidores políticos. ¿Qué hizo? Pues evidentemente anular a nivel de prensa pues cualquier tipo de que se pudiese hacer alguna remarca a cualquier persona que él consideraba que era su enemigo. Entonces, claro, pues eran como si esta gente no tuviesen ni voz ni voto ni existían políticamente y públicamente. Por lo tanto, y luego no nos olvidemos que más adelante muchos acabaron siendo perseguidos por Stalin. El segundo medio es el refuerzo del poder del Partido Comunista. Si se quería participar en la vida política a través de los soviets, había que formar parte obligatoriamente del Partido Comunista. El propio Partido Comunista imponía las candidaturas, por lo que el que pone las reglas nunca pierde. ¿Qué son los soviets? Era una especie de asamblea comunal de todos los ciudadanos que tenían varios escalafones a nivel local, regional y nacional. O sea, estamos hablando de que los soviets se decía que eran como la representación del pueblo, que no lo eran, porque para tú ser soviets tenías que pasar primero por el Partido Comunista. Entonces el Partido Comunista era como si fuese el poder electoral, o sea que el poder electoral ya era parcial. ¿Por qué? Porque ya solo había la vía del Partido Comunista. Entonces, claro, ellos elegían a los soviets, que eran como asambleas. Se realizaban asambleas de campesinos, trabajadores, tal, como para darles a entender un poco que ellos tenían la voz del pueblo. Entonces, ya os digo que las cosas pues se complicaron muchísimo y bueno, pues esta gente lo que hacía era seleccionaban a los que ellos querían y los ponían como soviets. Por lo tanto, desapareció la libertad y lo popular. Como evidentemente los soviets, esta asamblea era indirectamente controlada por el Partido Comunista, quienes ponían el filtro, pues no eran para nada libres y populares, pero se vendía como que era la voz del pueblo. Claro, ellos te vendían como que bueno, que aquí tenemos la voz de todos, pero era imposible. Y luego vino toda la censura y toda la persecución, que vamos a hablar también de todo eso. El tercer medio es el terror. Se ejercía para callar a cualquier oposición. ¿Quién lo sembraba? Pues en este caso se sembraba a través del NKVD, que probablemente muchos de vosotros conozcáis, o para los que no lo entiendan es la policía política. O sea que eran pues como policías, pero llevaban el tema político. Entonces perseguían a todo aquel que iba en contra de los intereses. Lo mismo que está pasando ahora, algo similar a lo que está haciendo Putin para silenciar, pero a través de la justicia, para proyectar imparcialidad. O sea, Putin lo está haciendo con la justicia, porque como no hay división de poderes, pues llega la justicia, dice tú y tú, amparándonos en estas leyes, pero sabemos que viene todo de lo mismo. Y lo que hacía Stalin es, pues utilizaba a esta policía política pues para sembrar el terror, para que la gente, pues para adoctrinar a la gente, para ver a los supuestos traidores y para controlar pues a toda la población, porque claro, estamos hablando de que vamos a ver, es que hay que entender que la URSS son millones de personas lo que lo formaban. Entonces, claro, tenían que tenerlo todo tan atado para controlarlo todo por jerarquías. Por eso tenían la única forma de haber controlado a tanta gente en esclavitud, porque había mucha esclavitud, que luego hablaremos de todo eso, pues es evidentemente con jerarquías y con mucha propaganda. Sobre todo la propaganda era diaria a través de los medios de prensa, porque claro, como estaba todo controlado, tampoco tenían libertades de publicar cada uno lo que quería, o sea, estaba todo súper controlado. Y bueno, pues en los tiempos de Stalin, además de la policía política, las persecuciones también se generaban desde los propios ciudadanos,
quienes se denunciaban los unos a los otros de ser contrarrevolucionarios. O sea que esto también, lo mismo que también, esto me recuerda mucho también a Venezuela, que también pasaba que los propios venezolanos entre unos y otros decían que bueno, que este es opositor, que este no sé qué, y ahora ya pues con el tiempo ya las cosas han cambiado, pero cuando con ese despego de Chávez pues y de Maduro, pues ya la gente fue tomando camino, pero al principio sí que se perseguía muchísimo a los que incluso se diferenciaban de los que no votaban por unos por otros y les quitaban las ayudas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en este caso, en los tiempos de Stalin, pues era todo control, control y control. No permitían absolutamente pues ninguna salida de guión, y además ya vemos cómo vamos a ver, los que consideraban contrarrevolucionarios, pues eran perseguidos, porque decían que eran traidores, que peligraba también el puesto de Stalin, y la única forma de mantenerse este hombre tantos años era con todas las persecuciones. Y yo creo que los años más duros de Stalin fueron en los años 30. Este hombre entró en el 29 y los años más duros fueron en los años 30, aunque pues no nos olvidemos que estuvo en el poder hasta los años 50. Y bueno, pues en ese momento es cuando entra en escena la mal llamada purga, ¿no? Esas purgas que se pusieron, porque luego ya las más intensas se desarrollaron entre los años de 1933 y 1939. Por eso os estoy diciendo que los años 30, bajo la dictadura de Stalin, fueron horrorosos. Fueron horrorosos porque, claro, pues todo el mundo se denunciaban los unos a los otros. Incluso también se hablaba de que, como en aquel momento no estaba el divorcio, si tú te querías desquitar de tu marido, pues les decías que era un contrarrevolucionario, lo perseguían, etcétera, etcétera. Y los campos de trabajo, los gulags, pues se llenaban, aparte de traidores que querían sacar a Stalin, también se llenaban de personas que por venganza pues se denunciaban los unos a los otros, y claro, por si la duda, pues se los llevaban allí, que eran campos de trabajo que estaban en Siberia, y bueno, y murió mucha gente en los años 30, por no decir, que luego hablaremos de todo eso, del Holodomor, el holocausto ucraniano de 1932 a 1933, que murieron casi 2 millones de ucranianos, y luego murieron indirectamente más. Y bueno, lo que os estaba diciendo, que esas llamadas purgas, porque Stalin se le metió en la cabeza de que tenía miedo, y bueno, y este hombre también, que estaba muy reciente también de haber entrado en el poder, porque entró en el 29, pues quería dejarlo todo bien asentado, y por eso los años 30 también fueron más convulsos, ¿no? Porque eran los años en el que este hombre se lo quería dejar todo bien atado para estar en el poder por mucho tiempo. Y bueno, pues como os estaba diciendo, que a Stalin se le metió en la cabeza que tenía traidores y que lo querían sacar del poder. La única forma de luchar contra eso era persiguiendo a la población, igualito de lo que está pasando ahora en Rusia, porque no nos olvidemos que en Rusia está pasando lo mismo. Por eso os estoy diciendo por eso estoy haciendo algunas comparaciones, o hay muchas similitudes. Y bueno, Putin es muy stalinista, o sea, Putin es muy de Stalin, y muchas de las cosas que él hace, y muchos de los atropellos que se cometen en Rusia, pues son atropellos que no son nuevos, porque esto se ha vivido. O sea, cualquier persona que conozca pues cómo se vivía en los tiempos de Stalin, que evidentemente son tiempos diferentes, etcétera, etcétera, pero no nos olvidemos de que hay muchas similitudes, todo ambientado en el siglo XXI, en el 2023 que estamos, pero sí que hay
mucha similitud. Y bueno, como os estaba diciendo, que pues querían controlar y actuar contra cualquiera que pudiera pues hacerle sombra. Las purgas de los años 30 por parte de Stalin fueron célebres por los procesos de Moscú. Y bueno, pues yo creo que también debemos de hablar de estos procesos de Moscú, que se les condenó a antiguos dirigentes del Partido Comunista y se les obligó a confesar múltiples crímenes. O sea que este hombre, Stalin no solo llegó al poder escalando, pasando por encima de quien tuvo que pasar, sino que luego a sus colegas, a los que había dejado en el camino, pues a muchos los obligaron a que testificaran, echándose ellos mismos culpas de crímenes para apresarlos, etcétera, etcétera. O sea que este hombre sí que se vengó después de que ya estaba en el poder, ¿eh? Y bueno, los procesos de Moscú es algo de lo que se ha hablado muchísimo a lo largo de los años, pero bueno, a fin de cuentas, el problema de todo esto es que cuando ya pasan este tipo de personas, estamos hablando de Hitler, de Putin, de Stalin, y cuando vemos que estos líderes autócratas están todo el día tomando este tipo de decisiones, llega un momento que ya para ellos ya lo normalizan, ¿no? Actitudes que son muy reprochables y criticables por la sociedad, al final para ellos es una normalidad, porque al fin de cuentas lo están repitiendo tantas veces todos estos actos que ya lo ven como algo normal. Y bueno, además a la población que se le consideraba que estaba traicionando al actual régimen stalinista, se les enviaba a campos de trabajo conocidos como los gulags, la mayoría en Siberia, donde fueron sometidos a trabajos forzados. Bueno, yo la verdad que hay muchísimas imágenes del tema del gulag. A mí, pues no sé, la verdad no sé si decir que al final es que la verdad que la historia de Rusia ha sido siempre muy oscura, porque si te pones a pensar quién ha sido bueno, si te pones a ver todos los que a todos los líderes que han estado en el último siglo en el poder, pues todos han tenido sus más y sus menos. El que menos a lo mejor decían de Khrushchev, o por ejemplo también el Gorbachev, pero claro, Gorbachev tampoco pudo hacer nada, porque ya cuando este hombre cogió el timón de la URSS, estaba ya todo, ya no había mucho que hacer. Por lo tanto, tampoco, o sea que realmente los rusos no han tenido, no es suerte, sino que o han elegido mal, o como al ser un país grande han utilizado también el hostigamiento contra el pueblo para controlarlo, pero sin lugar a duda la época más oscura de los tiempos de la URSS fueron durante los tiempos de Stalin. Y bueno, como os estaba diciendo, que pues eso, habían persecuciones, perseguían a antiguos líderes políticos, también se perseguían a la población civil, en esos campos de trabajo los consideraban contrarrevolucionarios, como que pues eso, que iban en contra de los intereses de Stalin, y los perseguían. Y bueno, pues en el cuarto medio de esos medios que os estoy contando, el control de la cultura. Y esto también es bastante importante, porque sabéis que a los soviéticos les gustaba mucho bailar y les gustaba mucho el arte y tal, pero que no dejaba de ser propaganda. El Partido Comunista de la Unión Soviética consideraba que había que utilizar la cultura para seguir haciendo propaganda a Stalin. O sea, ellos tenían que buscar la forma de seguir metiendo lo mismo que hacen en Corea del Norte. O sea que tampoco lo de Kim Jong-un no lo ha inventado él. Todo en base a siempre lo mismo, la política, la política, la política. No había otra forma de vida, era todo política pura y dura. Trabajar y política, trabajar y política. Y yo creo que me alegro de no haber ni nacido en estos países, ni haber vivido en aquellas épocas, porque tiene que ser todo muy triste, en el cual lo que pasa es que a fin de cuentas no nos olvidemos que mucha gente al final se creyó que estaban como ayudando a su país,
cuando los únicos que estaba ayudando eran a esas cúpulas, que eran los que ataban a los perros con longaniza y eran los que vivían bien, porque el resto estaban todos, porque evidentemente bajo el comunismo todo lo malo para todo el mundo, y luego los que estaban arriba eran los dueños y señores. Bueno, voy a tomar un cafecito, un traguito, y aprovecho para pedir los likes, que no se olviden. Y bueno, vamos a continuar. Y bueno, pues se estableció el realismo socialista. Ensalzaban la revolución, a sus líderes y a sus grupos considerados como la base de la revolución, que eran pues obreros y campesinos, lo mismo que está haciendo Corea del Norte. Te ponían, yo cada vez que veo la hoz, el martillo y lo otro, bueno, a mí se me ponen los pelos como escarpias, La verdad que cada vez que veo los símbolos del comunismo, a mí se me revuelven las tripas. Me vais a perdonar porque a mí eso me recuerda pues a todo lo que se ha vivido, ¿no? Y bueno, pues era todo propaganda pura y dura, o sea, utilizaban el arte, veían cualquier tipo de forma de hacer propaganda, y pues evidentemente te metían unas historias porque lo que querían era que el pueblo trabajaran como si fueran robots, porque a fin de cuentas Stalin a lo único que le interesaba era producir, producir y producir, porque estaba en competencia con Occidente y todo el mundo a trabajar. Y claro, pues evidentemente si tú pones a un país entero a trabajar noche y día, noche y día, noche y día, noche y día, y claro, esta gente trabajaba prácticamente de gratis, porque evidentemente bajo el comunismo, que luego más adelante en la evolución de los tiempos de la URSS, luego también entró el dinero y tal y que cual, pero es que vamos a ver, señores, en los tiempos de la URSS, cuando había dinero no encontraban nada, y cuando no había dinero, pues como no podías comprar nada, o sea que de todas las formas te iba mal, porque cuando había mucho dinero, que decías, ¡ay, tengo dinero!, no había cosas que comprar, que además se hablaba de que cuando venían turistas intentaban siempre hacer trueques porque les estaban locos por los Levi's y estaban locos por algunas marcas, y algunos productos occidentales, porque esta gente quería a toda costa pues encontrar no solo, y claro, evidentemente también, como tampoco durante los tiempos soviéticos, como había mucha censura, la gente tampoco sabía cómo se vivía, porque claro, evidentemente si los soviéticos hubieran sabido que en los Estados Unidos ya estaba la gente con sus carros y sus coches y sus historias, pues evidentemente las cosas hubieran cambiado. Lo que pasa que claro, como la población no tenía acceso, no sabían cómo se vivía, además para salir era todo, había mucho control para salir de tu zona, y si ibas a otro sitio solo viajaban los diplomáticos, iban siempre con espías y con... Bueno, era un rollo porque no se fiaban de nadie, o sea, era desconfianza total, pero durante muchos años, en los tiempos de Stalin y en otros tiempos. Y bueno, vamos ahora a ver cómo era la economía bajo la dictadura de Stalin, porque hemos estado hablando de los gulags, luego hablaremos un poquito del Holodomor, porque el holocausto ucraniano, que a pesar de que duró casi 2 años, desde 1932 a 1933, sí que murieron muchísimas personas. Estamos hablando de casi 2 millones de personas en cuestión de un año largo, o sea, casi 2 años. Es una tremenda barbaridad, porque si comparamos lo que pasó con el holocausto judío, los judíos fueron supuestamente 6, digo supuestamente porque yo no sé las cifras exactas, pero sí que evidentemente hubo un holocausto judío y no se puede negar, para no pillarme los dedos con las cifras, pero dicen que fueron aproximadamente unos 6 millones de judíos, pero estamos hablando que fueron 6 millones de judíos
pues a lo mejor como en 10 años, 8 años. Pero lo que pasó en el Holodomor fue que en casi 2 años fueron casi 2 millones, o sea, una tremenda barbaridad. Y bueno, vamos a conocer un poquito de cómo era la economía en los tiempos de Stalin, porque sí que la gente, pues, y además es uno de los palos de los que la gente menos conoce de cómo se vivía en la economía. Pues era una economía planificada. A partir del año 1927, porque no nos olvidemos de que oficialmente Stalin entró en el poder en el 29, pero este hombre ya en el 27 ya había metido la cabeza prácticamente. Y bueno, pues bajo los tiempos de Stalin era una economía planificada. A partir del año 1927, Stalin decidió que el Estado debía de planificar la economía. Porque claro, evidentemente, ¿quién lo iba a hacer mejor que ellos? Pues evidentemente ellos lo hacían todo, a pesar de que nombraron un departamento que era el que se encargaba de los presupuestos, etcétera, etcétera, pero no dejaban de ser ellos mismos. Se creó el Gosplan, un organismo encargado del diseño y planificación de los presupuestos de la URSS, que no dejaban de ser pues, los que estaban arriba, señores. Y bueno, pues cada plan duraba 5 años, o sea que ya desde el 27 hicieron el plan de 5 años y así sucesivamente, y ponían unos objetivos y unas historias para presionar al pueblo porque que tenían que trabajar mucho. Y luego veremos los tremendos atropellos, porque laboralmente, que luego hay una cosa que dice la gente, bueno, es que en los tiempos de Stalin hubo mucha producción, claro, a costa de campos de trabajo, de trabajar prácticamente para nada, a costa de la salud de la gente y de la vida de la gente, claro. ¿Vosotros pensáis que eso es algo positivo? No, tiene que haber un equilibrio entre una persona que tenga las necesidades básicas cubiertas y estar trabajando como, pues eso, noche y día prácticamente. Y bueno, pues en esos planes quinquenales se fijaban los objetivos económicos que debía conseguir la URSS y los recursos para lograrlos. O sea que ellos ya iban marcándole, los que estaban arriba iban en la pirámide, porque claro, como había tantos países, pues tenían que ir controlando todo por rangos, por eso esa pirámide dictatorial, por decirlo así, esa pirámide dictatorial para controlar al pueblo. Los que estaban arriba le mandaban órdenes a los de abajo, tal, y el pueblo estaban asfixiados. Y bueno, pues su finalidad era que la URSS alcanzara el desarrollo industrial y que fuera autosuficiente desde el punto de vista agrícola y militar. Entonces vamos a ver, no, si esta gente consiguieron cosas, pero ¿a costa de qué? De la salud de todo el mundo. Todas las actividades económicas en los tiempos de Stalin, desde 1927, que fue cuando se crearon estos planes quinquenales, quedaron bajo el control del Estado. Evidentemente la propiedad privada desapareció, o sea, todo era de todos. Bueno, todo era de todos, no, porque eso sería el socialismo. El comunismo es que todo es del Estado y ya el Estado lo gestiona todo. Tú ya no te tienes que encargar más que de trabajar, noche y día, de sol a sol, que ya el Estado se va a encargar tranquilamente de que tú estés trabajando para producir para ellos, para los que están arriba, que tengan la mejor comida y mejor de todo, porque a fin de cuentas, yo me acuerdo que vi un documental que precisamente era de Ucrania, y había una mujer mayor que, bueno, yo creo que era un documental ya antiguo, pues la mujer tendría unos 70, 80 años, era ya bastante mayor, y había trabajado en el campo, y ella decía que bajo los tiempos del comunismo, pues ellos tenían tierras, evidentemente las tierras ya no eran de ellos, porque ya todo era del Estado,
Bueno, Danilza, muchísimas gracias. Dice aquí con nietos Haley a Nolan. Bueno, muchas gracias. Gracias por ese super chat. Bueno, qué sorpresa. Muchas gracias, Danilza. Y bueno, pues lo que os estaba diciendo, que bueno, que en ese documental se hablaba mucho, de pues que tenían las tierras, esas tierras no les pertenecían porque ya se tenían que entregar y a cambio, o sea, trabajaban de sol a sol y a cambio pues todos los días le daban de lo que ellos producían, o sea, que era suyo porque eran sus tierras y era todo de ellos, o sea, ellos todo lo que eso salía fuera, o sea, todo era producir para enviar para... Y luego le daban pues a lo mejor un trozo de... Porque claro, tú no podías tocar nada, o sea, eso no era tuyo, lo que estabas haciendo no era tuyo. Le daban un poco de leche, un poco de mantequilla y un poco de harina. Y poco más, o sea, de lo que producían. Diariamente le daban unas... Y bueno, pues eso, pues se quedan con tus tierras y encima de todo te obligan a tener que cultivarlas. Y luego hablaremos de eso, porque ahora viene ese punto. Y bueno, lo que os estaba diciendo, que todas las actividades económicas a partir de 1927 fueron controladas por el Estado, porque todo tenía que pasar, por el Estado. Y ahora vamos a hablar de la colectivización agraria, que es uno de los temas que, bueno, que aquí también entra el Holodomor, porque evidentemente fue principalmente esos conflictos con los campesinos, porque habían campesinos que les iba muy bien, pero les iba muy bien porque si tú tienes tus tierras, si tú las pones a producir y sacas dinero, yo creo que antiguamente sí que se ganaba mucho. Ahora yo creo que los campesinos son los que menos ganan, porque a fin de cuentas los que ganan son los que lo venden. Pero bueno, volviendo al tema de la colectivización agraria, el primer plan quinquenal estableció la colectivización de la tierra. Los propietarios debían renunciar a la propiedad de sus tierras. O sea que ya en el primer plan que pusieron en 1927, ya incluía que las tierras ya no eran tuyas. Ya se acababa. Pasarían a ser de la colectividad de los kulaks, campesinos adinerados que habían prosperado, se resistieron y recibieron pues una dura represión, evidentemente, porque la gente no quería así. A ti te vienen y te dicen, oye, que voy a entregar mis tierras. ¿Quién te va? Para nada, o sea, nadie quiere entregar sus propiedades. Y luego, al fin de cuentas, también la gente se estaba dando cuenta que iban para atrás, pero claro, habían entrado ya en una espiral en el que pues cada vez... Lo que pasa es que también tenemos que entender que en los tiempos de Stalin todo fue más progresivo. Sí que al principio se hicieron cambios, pero las cosas iban pasando con progresividad. Por lo tanto, la gente, que fue también lo que pasó en Venezuela con la llegada de Chávez, que fueron cortándole las libertades a los ciudadanos poco a poco iban viendo cómo iban perdiendo pues esa voz, hasta que ya la gente llegó un día que abrió los ojos y dijo, ¿en dónde estamos viviendo? Y yo creo que eso también pasó mucho bajo los tiempos de la URSS, pero claro, como estaba todo controlado y tampoco no podía ni protestar ni absolutamente nada, sobre todo en los tiempos de Stalin, porque no estaba permitido. Y bueno, pues esto, pues el hecho de que Stalin obligara a los campesinos a entregar sus tierras, pues esto sumió en el terror a los campesinos, lo que se tradujo en un descenso de la productividad, porque claro, Stalin decía, aquí todo el mundo a trabajar, todo el mundo a trabajar las tierras, todo el mundo a trabajar. Entonces, claro, lo que pasaba en todo esto, señores, es que, bueno, los campesinos decían, no son nuestras tierras ya, no, ¿qué vas a pretender? ¿Que yo produzca como producía antes cuando el dinero iba y cuando
todo lo que generaba iba para mí. Si yo ahora tengo que trabajar para ti, pues ahora trabajo como yo quiera. Entonces sí que se produjo un descenso de la producción. A la gente no le interesaba producir para no recibir nada. Te quitaban las tierras y tenías encima que trabajar en ellas. Esto fue la producción agrícola como la ganadera. O sea, no solo estamos hablando de que era porque siempre se habla del tema de agrícola, pero también el tema ganadero exactamente igual. O sea, si tenías vacas ya no eran tuyas. Si tenías cerditos, gallinas, lo que tenías en el campo, eso ya no era tuyo. Y bueno, pues la producción nunca cumplió los objetivos quinquenales y la población sufrió escasez y hambre, aunque también se dio el Holodomor de 1932 a 1933, el holocausto ucraniano, cuando los campesinos ucranianos se rebelaron contra Stalin, y este creó una hambruna artificial que afectó a casi 2 millones de ucranianos. Porque claro, vamos a hablar un poquito del Holodomor, vamos a ver. Está claro que Stalin le declaró la guerra a los campesinos, en pocas palabras, porque el que le iba bien, pues ya de repente tenías tú que entregarlo todo y encima de todo trabajar las tierras. Entonces, claro, la gente ya no le interesaba y sobre todo que estaban viendo cómo sus libertades cada vez estaban siendo más coartadas. Claro, Ucrania ha sido el país el peor parado porque siempre se ha dicho que Ucrania era el granero de la URSS, porque sus tierras, pues siempre, sobre todo para el tema del grano, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues evidentemente se echaron un pulso entre Stalin y los ucranianos, porque claro, los ucranianos también estaban reivindicando pues Ucrania, su bandera, bueno, sus cosas, porque no querían querían que se respetaran sus culturas y sus historias, y evidentemente eso iba en contra de los intereses de Stalin, porque él te decía cómo tenían que ir las cosas. Y bueno, pues los campesinos lo pasaron muy mal porque, bueno, también bajaron la producción de grano, etcétera, pero se habla de que hubo una hambruna artificial, en lo cual pues murieron casi 2 millones de ucranianos en cuestión de pues menos de 2 años. La palabra Holodomor significa muerte por hambre, o sea, hambruna, y yo creo que tiene que ser de las muertes peores de esta vida, o sea, morir en esas condiciones ya, que fue también lo que pasó mucho en los tiempos del Holocausto judío, porque a fin de cuentas esta gente que estaban en los campos estos nazis, al final también muchos morían pues, o por enfermedades, por desnutrición, porque estaban ya los pobretitos en los huesos. Y no sé, una muerte muy lenta. Tiene que ser horroroso no tener nada, porque yo creo que, vamos a ver, esto no lo hemos vivido, claro, esto no se ha vivido en Europa, pero claro, tampoco tenías un supermercado para ir y yo qué sé, y comprar nada, es que estaba todo controlado y era una hambruna que se impuso, es una hambruna que dicen que fue una hambruna que surgió. Yo creo que este hombre sí que bajó la producción, pero estaba claro que este hombre, Stalin, también se vengó contra los ucranianos, que la historia está escrita, señores. Y bueno, pues vamos continuando con el tema agrario, hubieron 2 tipos de explotaciones colectivas, pero que tampoco beneficiaban principalmente a los que estaban arriba. Los koljoses y los sovjoses. Los koljoses eran grandes granjas que funcionaban en régimen de cooperativa, o sea que eran granjas tanto de la producción agrícola como ganadera, entonces eran como cooperativas. Y los sovjoses eran granjas estatales que utilizaban mano de obra asalariada. Pero ya ves tú, asalariada, ¿qué les daban a esta gente, señores? Sí, vamos a ver,
durante el comunismo, durante el socialismo, lo que siempre les ha interesado a esta gente es generar pobreza, porque a través de la pobreza es la forma que tienen de controlar al pueblo. O sea, no les interesa que la gente saliera de ningún estatus. Los querían darles la comida para que sobrevivieran y poco más. ¿Por qué? Porque así ellos se garantizaban el control de la gente. O sea, lo mismo que está pasando también en muchos países sudamericanos con la izquierda. ¿Qué hace la izquierda? Pues quiere tanto a los pobres que los multiplica, señores. Porque eso también es una forma de controlar al pueblo. Pobres, pero te dan muchas esperanzas, ¿eh? Te dan muchísimas esperanzas, ¿eh? De que vas a estar mejor y que vas a tal y que vas... Pero eso nunca llega. Porque miren, por ejemplo, y perdonar que mencione tanto a Venezuela, pero miren todas las promesas que les han hecho a los venezolanos desde que entró el chavismo y no se ha cumplido ninguna. Porque si los venezolanos estuvieran tan bien como esta gente dice, estarían atando a los perros con longaniza. Y entonces, claro, pues eso les prometen y para controlar. Entonces, bueno, pues eran dos tipos de explotaciones colectivas, los coljoses y los sovjoses, pero vamos, el mismo pan. El mismo pan. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito del desarrollo industrial. La política económica dio prioridad a la industria pesada y también a la producción de energía. El carbón, el petróleo y la electricidad se duplicaron en su producción. O sea que aumentó la producción muy selectiva, ¿no? Entonces la energía aumentó bajo los tiempos de Stalin, porque claro, también no nos olvidemos que Rusia es un país donde también se genera mucha energía, lo estamos viendo también, o sea que es evidente que tienen recursos energéticos, igual como otros países tienen otras historias. Y evidentemente pues se incentivó la productividad mediante diversos métodos. Yo la verdad que esto me he quedado alucinado. Se invitó a la gente a través de propaganda, o sea, de radio, televisión, o sea, de todas las formas posibles y por haber, a que trabajaran en días de descanso. Bueno, esta gente trabajaban de sol a sol y a lo mejor probablemente tendrían un día para descansar, que creo que eran los viernes, tenían el día para descansar y los invitaban a que hicieran un esfuerzo por el país, por la URSS, pero no les daban nada, o sea que es que era todo un sacrificio desinteresado, ¿no? Te llenaban mientras que ellos se llenaban los bolsillos, a ti te llenaban la cabeza de ideas. Y luego también, no sé si esto llegó a ocurrir en los tiempos de Stalin, pero sí que se utilizó mucho, no sé si fue en ese momento o después, pero sí que se congraciaban mucho a la gente, les ponían medallas al trabajo porque claro, como no les daban nada, pues la única forma era que te daban alguna medalla si habías hecho algo muy, 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 muy bien, para incentivar a la gente de alguna forma, por que tuvieran algún aliciente. Entonces, básicamente lo que les ofrecían era eso, lo que les ofrecían era, te ponían la medallita o te subían de rango de no sé qué, pero vamos, pobres. Y bueno, pues Stalin cometió un grave error, y se fomentaron los bienes de equipo, pero se descuidaron los bienes de consumo y se produjo un desbalance en la economía. Claro, hubieron muchos problemas porque claro, sí que se incentivó la industria pesada, el tema de la energía, pero claro, los bienes de consumo, lo que es la ropa, alimentos y algunas cosas, había mucha escasez. Por eso yo os digo que en los tiempos de la URSS, cuando la gente había comida, no tenía dinero para pagarla. Y luego cuando tenían mucho dinero, no había comida. Entonces, nunca ha sido un buen tiempo para... siempre estaba la pescadilla, claro, comiéndose los dedos. La pescadilla que se mordía la cola porque ya estaba todo hecho para eso. Entonces, claro, hubo una época, que no me acuerdo ahora mismo, me ha venido ahora a la cabeza,
Hubo una época en la que evidentemente pues la gente pues les pagaban, pero claro, no servía de nada. Porque si luego con ese dinero no puedes comprar nada porque llegas a una tienda y está vacía, o no tienen de lo que vas buscando, o a lo mejor los precios los tienen multiplicados, pues no te sirve para nada. Y luego también, si tenían las tiendas llenas de comida y no tenían money para comprar nada, pues evidentemente, pues luego también, a ver, dice que lo replicaron en Cuba, sí, claro, sí. Al final, señores, muchos dictadores, el libro de Petete, como yo digo, el libro maestro lo escribió Stalin. Pero que yo estoy convencido de que Stalin tampoco inventó nada. Yo estoy convencido, señores, de que este hombre también al igual copió algo de los zares o de algún dictador de antaño. O sea, porque sí que lo que pasa que, claro, como no conocemos otras historias de ya siglos atrás, o por lo menos yo, entonces, evidentemente, ahora vemos como lo que, si nos ponemos ahora a ver un poco, ya que ahora ya, después de estar casi una hora de programa, estamos viendo cómo, pues evidentemente, señores, la historia se repite. Si vemos ahora cómo está Rusia, cómo se vivía en los tiempos de Stalin, evidentemente en Rusia no hay campos de trabajo, pero hay cárceles, y antes te metían, pues eso, en un campo de trabajo, te ponían a trabajar y por lo menos los tenían produciendo. Ahora estos los meten a la cárcel por decir que no a la guerra o cualquier historia. Entonces no nos olvidemos que los tiempos estalinistas los está trayendo Putin, y sobre todo en los últimos años. Lo que pasa que, claro, Rusia también ha guardado mucho las formas, en el sentido de que se han protegido mucho del tema de la información, para que no saliera mucho. Además, tampoco sabemos ahora cómo están los precios ahí en Rusia, porque hay mucha censura y tampoco puede grabar, y menos ahora, o sea, mostrar precios, pero ahora mismo con la situación de la inflación y todo eso, pues tienen que estar ahí muchísimo peor que en Europa o que en cualquier país moderno. Y bueno, volviendo al tema, pues la población de la URSS padeció escasez de productos básicos, evidentemente porque se habían centrado en producir determinado tipo de maquinaria, determinado tipo de bienes de equipo, que se habían dejado de los bienes de consumo. O sea, estaba la gente trabajando, sí, muy bien, pero luego... Y luego el problema de todo esto, el gran problema es que llegó un punto en que la URSS, ya conforme pasaron los años, se quedó muy anticuada, porque mientras que los Estados Unidos tenían fábricas y no necesitaban tener a 20.000 personas, yo qué sé, poniéndole un plástico a un caramelo, en la URSS era todo muy manual, porque esta gente llegaron a quedarse anticuados. Y eso fue lo que empezaron ya poco a poco, porque en Occidente pues ya se trabajaba de otra forma y llegaron a un tipo mucho... Sí que al principio de los tiempos de la URSS se producía muchísimo, pero luego ya se ralentizaron porque se quedaron anticuados. O sea, había muchas cosas que hacían la población, pero claro, los tenían ahí trabajando. ¿Por qué? Porque como evidentemente no les pagaban nada, pues... Pero claro, eso lo podían haber hecho unas máquinas, Por lo tanto, tenías a 20.000 personas haciendo algo que podían haber hecho otra cosa, Entonces ya os digo, señores, que bueno, que a fin de cuentas esto es una pirámide, una pirámide en la cual Stalin está arriba, que es la persona que controla todo, que toma decisiones, porque luego lo que a mí me ha impactado mucho de todo esto, de todo lo que os he contado, lo que más me ha llamado la atención, que bueno, ahora vosotros me podéis decir vuestros titulares de lo que os he contado,
Pero yo creo que a mí lo que más me ha impactado ha sido de que no había un sistema electoral, porque había política, pero era todo a través del Partido Comunista. Por lo tanto, el Partido Comunista era como el eje electoral, el eje político, ¿no? Y eran los que tomaban decisiones, pero claro, si el Partido Comunista ya se entendía como que era el Estado, y no un partido como tal, ya ellos asumían que es lo que está pasando también en todos los países dictatoriales, que sus gobiernos son estados, y eso no es así, porque una cosa es el gobierno y otra cosa es un partido. O sea, un partido es el que está gobernando, pero ese partido no es gobierno. Ese partido gobierna, pero el Estado como tal no es un partido. El Estado es lo que quede en el país, ¿no? Las propiedades, todo. Y va entrando un partido y se hace el control, pero un partido no llega. ¿Entendéis lo que os digo? Que en el tema del Partido Comunista, ellos asumieron que ellos ya eran el eje, y claro, evidentemente, ¿por qué no desaparecían? Porque claro, si eran para meterte en la política tenías que pasar por ellos. Por lo tanto, ellos filtraban, y si no les gustabas, pues evidentemente no te metían. Entonces ya os digo que pues así están las cosas. Pero el problema es que la gente también se deja llevar. La gente se deja llevar, y al final, pues el populismo, yo creo que el populismo, y luego también una de las cosas que hizo, pues, ¿cuáles fueron las cosas que hizo Stalin para... Hombre, yo creo que este hombre estudió muy, muy a fondo todo lo que tenía que hacer para mantenerse en el poder. No nos olvidemos que a través de la propaganda, silenciar a cualquier oposición, a cualquier persona que le hiciera. Entonces, claro, es lo mismo que está haciendo Putin. Si es que exactamente lo mismo. O sea, si te das cuenta de lo que para mantenerse en el poder, Putin está haciendo lo mismo que hacía Stalin. O sea, controlar a sus enemigos, controlar la prensa, controlar el tema electoral, controlar el tema policial. Pues evidentemente, si lo controlas todo, nadie va a venir a sacarte, porque lo tienes todo tan atado que no hay ningún hueco en el que nadie pueda meterse para derrocarte. Y luego también, igual que en los tiempos de Stalin, ahora en Rusia, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que pasen los años con toda la opresión que hay en Rusia a día de hoy, y cómo es posible que siempre salga Putin de elegido. O sea, la gente, aunque sea solo por buscar un cambio, siempre en los países democráticos los líderes cambian. O sea, cuando ya te estás dando cuenta de que el mismo siempre gana, es imposible. Porque yo estoy convencido de que siempre la gente, aunque sea por cambiar, por decir, bueno, vamos a cambiar para ver qué es lo que nos viene. Pero vamos, ya cuando se enquistan, mira lo mismo que pasa en Venezuela. En Cuba, como solo han permitido un partido, pues evidentemente se quitan de historias. No, solo tienen un partido, por lo tanto... Y bueno, pues lo que os estoy diciendo. Y bueno, chicos, vamos a continuar. Dice, bajo los tiempos de Stalin aumentó la esclavitud. Claro, porque trabajaban como robots, y encima para alimentar a la cúpula soviética, porque a fin de cuentas tú no estabas produciendo, porque dice, cualquier persona ahora, en cualquier trabajo, pues si produces, siempre hay algún beneficio, ¿no? Un beneficio de que pues te paguen comisiones en el trabajo, o yo qué sé, pues porque siempre por la productividad, por esto, por lo otro, siempre hay en muchas empresas. Pero es que en el comunismo no, en el comunismo lo que pasa es que, claro, la gente tenía la cabeza tan lavada, y además es que
si te rebelabas, tu propio vecino te denunciaba, porque en los tiempos del Gulag, por eso los años 30 yo creo que fueron los años más oscuros, porque fue cuando se hicieron esas persecuciones y esos campos de trabajo donde los que ponían resistencia, entonces la gente se dejaba llevar. Lo mismo que está pasando en Rusia, señores, si ahora en Rusia está pasando lo mismo. Lo que pasa es que a la gente no la llevan a los campos de trabajo porque no pueden, pero si este hombre hubiese podido, porque ya eso hubiese sido ya tremendo que hubiese pasado, pero evidentemente si hubiese podido lo hubiera hecho. O sea, lo que pasa ahora, como tienen las cárceles, y ahora pues lo que dan a entender que hay división de poderes, que está claro que están todos jugando a favor de Obra, porque yo no he visto todavía en Rusia lo que es la Duma, que es el Parlamento. La Duma, que es el Parlamento ruso, nunca toman decisiones en contra de los intereses de Putin. Por lo tanto, señores, sabemos quién toma las decisiones, porque cuando hay libertad, toma uno decisiones, pero no es normal que en todos los años siempre todas las decisiones son encaminadas a lo mismo. Y bueno, como os decía, que no nos olvidemos del Holodomor de 1932 a 1933, que murieron casi 2 millones de ucranianos bajo la dictadura de Stalin. Que bueno, que con el tiempo dicen que este hombre, que a la gente se le está olvidando, pues esperemos que no, esperemos que generaciones venideras conozcan todo lo que este hombre hizo, sobre todo con el tema de los campos de trabajo, la persecución a los ucranianos, la persecución a todos los soviéticos, porque iban a por todo el mundo, o sea que es que no había... Nadie se escapaba de los gulags, y bueno, pues los dictadores dejaban sus cargos cuando morían. Mira Lenin, que murió en el 24, pues, y luego Stalin también murió, que creo que fue en el 53. A ver, un segundo, voy a mirarlo rápidamente, que lo tengo aquí. En el 53, sí. Y al final, pues estos dictadores morían con las botas puestas, porque morían en el cargo. Y bueno, pues evidentemente pues había mucha imposibilidad de que hubieran cambios políticos, porque ya se lo dejaban todo atado, de cuando se moría uno ya entraba el otro. Pero bueno, la verdad que... Y bueno, pues hay un conflicto ahora abierto, hay un conflicto abierto, y se dice de quién era más malo, si Hitler o Stalin. Yo la verdad que no sé. Evidentemente cada uno vivió sus historias como pudo. Y luego, claro, también otra cosa, en los tiempos soviéticos, lo que pasa que ya estoy hablando de otros tiempos, bueno, que no puedo poner fecha, sí que tengo muchos recuerdos no de haberlo vivido, pero sí que he visto muchos documentales, tengo mi libro de la Unión Soviética que me encanta. Pero también bajo los tiempos soviéticos tú no podías salir. Si tú estabas en tu granjita ahí con las gallinas, tú no podías irte al pueblo de al lado, ni viajar ni nada, era todo de permisos, o sea, para desplazarte, porque claro, como te daban, eran como en algunos momentos habían como cartillas estas para que te dieran la comida. Ibas con la cartillita, si te cambiabas luego tenías problemas, y no eso. Entonces era todo, lo hacían todo de una forma para controlarte, o sea, la gente podía viajar con permisos, no se podía salir del país donde estabas, tenías que necesitabas un pasaporte de la URSS, luego había otro pasaporte que se lo daban a embajadores. Y luego los que salían fuera iban con espías, evidentemente porque no se les permitía. Yo, fijaos que a un amigo mío que me contó que él pues estuvo en Rusia bajo los tiempos de la URSS, y bueno, pues él cuando llegó a su hotel pidió hacer una llamada, porque entonces tenían, como en todos los hoteles, tenían teléfono en la habitación.
Y bueno, él sabía perfectamente que estaba pinchado el teléfono, o sea, porque ahí y más siendo el británico viajando a Rusia a pasar unos días, estaba cantado que toda la conversación, todita la conversación la iban a estar espiando, porque sobre todo allí, en cuanto viene allí, a los extranjeros los tienen porque, pues eso, porque esta gente tiene un sistema, tenían y tienen, porque también lo están haciendo ahora en Rusia, o sea, tienen un sistema de proteccionismo para mantenerse en el poder. Entonces, pues evidentemente. Y bueno, y deciros que también Stalin, que hizo mucho daño al pueblo ucraniano, que esto ya lo hemos hablado, pero que evidentemente, pues desgraciadamente murieron muchos ucranianos, desgraciadamente. Y bueno, pues esperemos que algún día se haga justicia, porque no se puede permitir, bueno, ya no solo por lo del tema del Holodomor, sino también por lo que está pasando ahora. O sea, que a fin de cuentas la historia como que se repite un poco, ¿no? Stalin le declaró, entre comillas, la guerra a los ucranianos, y tenemos también a Putin en la misma historia. O sea que hasta eso se está repitiendo. Y es curioso como después de tantos años que han estado tantísimos países soviéticos, que ya son exsoviéticos, comulgando con Rusia, que al final luego la mayoría de estos países, o muchos de ellos, han sido atacados por la propia Rusia. Y hay muchos países que siguen todavía del brazo, de la mano de ellos, aun sabiendo que luego en un futuro acabarán teniendo problemas. Y bueno, señores, pues espero que os haya gustado. Yo me quedaría, vamos, aquí hablando, porque me apasiona este tema, la verdad que me gusta mucho, pues conocer cómo se vivía. Lo que pasa que, bueno, pues evidentemente la población civil tampoco tenía mucha opción, porque si ya te iban controlando, como era una pirámide, y te iban controlando, porque claro, como eran tantos millones de personas, tenían que ponerlo igual, lo mismo que pasa en China, que también tienen mucho control, porque son poblaciones muy concurridas, y evidentemente pues tienes que controlar a la gente. Y bueno, chicos, pues muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, gracias. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Dejar comentarios en la cajita, o ahora en comentarios, y me decís que os ha gustado, etcétera, etcétera. Y bueno, y la semana que viene hablaremos de otro dictador. Pero no quería hablar, lo del tema de Stalin, no quería decir que es muy malo, que tal, de todo eso ya lo sabemos. Quería explicar un poco cómo se vivía, cómo era la economía, cómo era la política, etcétera, etcétera. O sea, unas pinceladas, para que la gente conociera, pues, que este hombre, pues, iba a sus propios intereses, y los únicos que estaban bien eran los que estaban arriba, Y bueno, chicos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.